Bueno, pues bienvenidos a todos a este lanzamiento. Les damos la bienvenida. Les agradecemos mucho el tiempo que se van a tomar en este breve lanzamiento. Como tal, bueno, pues me presento, soy José Manuel, parte del equipo de Electriz. Y bueno, en Electriz somos una empresa 100% mexicana con más de 2 décadas en el sector energético. Y bueno, actualmente hemos tenido una expansión donde aparte de generación a gas natural y biogás y cogeneración, pues estamos implementando nuevas soluciones aquí en México, no tanto como bombas de calor y bueno, biogás. Y ahorita pues vamos a hablar de este nuevo lanzamiento como tal. Pues estamos muy contentos en Electris que nos hayan aceptado la distribución de la empresa que voy a presentar a continuación. Pero antes de ello, voy a presentar al líder de ventas de esta empresa austriaca, que es Steven Trogis. Steven, bienvenido. Tienes el micrófono apagado. Sí, muy buenos días, José Manuel. Muchísimas gracias y buenos días a todos nuestros oyentes. Oye, Steven, platícanos un poquito de tu trayectoria en Hans Gassner. Sí, bueno, lo cierto es que llevo muchos años trabajando con la empresa Hargassner. Ya en el 2008 inicié mis andaduras con el tema de la biomasa y las calderas automatizadas de Hargassner en España. Yo abrí la delegación española y estuve trabajando en España con la delegación hasta 2013. Y ya en el 2013, por motivos un poco, bueno, profesionales y personales, me mudé a Austria y continué trabajando en Hargassner y en el sector de la biomasa en Austria, en la fábrica de Hargassner. Y desde entonces, pues llevo principalmente mercado español y todos los otros mercados de habla hispana, sobre todo quizás Chile y Argentina, México y principalmente España. Aparte de eso, también llevo el mercado francés, que curiosamente es un mercado muy potente después de Alemania en Europa, y también algún país pequeño, tipo República Checa y Eslovaquia. Así que muchos países y muchos viajes, pero es un trabajo que me gusta mucho porque creo que, como veremos hoy, la biomasa puede ocupar un papel muy importante en el sector energético renovable. Es lo que te iba a decir, por toda la ampliación y las nuevas sucursales que están abriendo, me queda claro que el tema de la biomasa está tomando un auge importante en el tema del sector, tanto energético como reducciones de emisiones, ¿correcto, Steven? Sí, es muy correcto. Todo el tema de la biomasa puede tener un lugar muy fuerte en la transición energética. En la descarbonización juega cada vez un papel más importante en el sector de la energía, en grandes empresas, pero también en pequeñas instalaciones, tanto domésticas como semidomésticas. Y por eso la biomasa, aparte de dar un apoyo, una reducción económica en la factura energética del usuario, también tiene esa gran ventaja medioambiental y social, como vamos a ver ahora a continuación. Oye, Steven, y bueno, antes de comenzar, les digo, bueno, a todos los que nos están acompañando, en el chat de preguntas y respuestas es el momento de hacer todas sus preguntas sobre biomasa, que tenemos aquí un experto, y las vamos a ir atendiendo. Pero aquí la primera pregunta, Steven. ¿Cómo que el tema de quemar biomasa es energía renovable? ¿Qué es el carbón neutral? Que esa es una parte importante, ¿no? Si nos puedes dar una breve explicación. Sí, por supuesto. Ese es uno de los puntos más importantes. La biomasa es un combustible renovable. ¿Por qué es renovable o en qué sentido es renovable? Por un lado, es una materia que crece, se consume y vuelve a crecer, se vuelve a plantar árboles, es un tema continuado, pero el tema de emisiones de CO2 neutras es un punto muy importante. Todos preguntarán, bueno, a ver, si yo quemo biomasa, genero CO2. Es muy cierto. Es decir, ese CO2 que se genera en la combustión es un CO2 que existe, pero ese mismo CO2 que ha absorbido la planta, el árbol, durante su año o su ciclo de crecimiento, por ejemplo, de 30 años. Es decir, en 30 años la planta ha captado una cantidad determinada de CO2 y esa misma cantidad es la que se emite en la combustión. Y como esto es en un periodo corto, muchos dirán, bueno, 30 años no es tan corto, efectivamente, pero visto a nivel global y visto a nivel de la historia del mundo, de los millones de años, es muy poco tiempo, es un instante de la existencia del mundo. El petróleo, en cambio, por ejemplo, ha captado CO2 durante millones de años y nosotros, el ser humano, lo está emitiendo
pues en un rango de tiempo de 100 años. También es muchísimo tiempo de captación y una emisión muy puntual. Por eso se dice que la biomasa es una energía renovable y neutra de cara al CO2. Espero habértelo dejado claro, José Manuel. Sí, sí, aquí la parte, bueno, es también en decirlo, ¿no? Que es a través de la vida de este árbol estuvo capturando este CO2, que es un CO2 que ya existía, ¿no? En la atmósfera, ¿no? No estamos emitiendo más del que no había, ¿no? Que esa es la parte en carbón neutral. Pero Steven, ¿qué te parece si nos presentas un poquito, pues, de la empresa? Para que, bueno, pues conozcan nuestros invitados la solidez de Herz-Gassner. Por supuesto, un placer y gracias por tener aquí hoy la oportunidad de, de poder presentar y hablar de las virtudes de la biomasa y de sobre todo dónde pueden encajar en el sector tanto doméstico como industrial. Espero que todos ustedes puedan ver la presentación. José Manuel, ¿se ve? Ya se ve, perfecto. Bueno, pues entonces, José Manuel, una pequeña petición personal. Avísame cuando se me esté acabando el tiempo. Sí, 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 no te preocupes. Aquí creo que normalmente nos damos una hora para este tipo de eventos, que es Muy un bien, tema muy, muy buscado por nuestros clientes. Y bueno, pues adelante, Steven, no te muy preocupes. bien, muchas Yo te gracias. carrereo. Vale. Bueno, los puntos que voy a tratar son, por un lado, qué es la biomasa, de qué hablamos, qué formas tiene la biomasa, qué biomasa es útil y qué otra biomasa no se puede usar con fines térmicos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ya hemos oído un par de puntos, pero hay bastantes más. El funcionamiento de una caldera de biomasa automatizada, sobre todo cuando hablamos de calderas automáticas, de biomasa, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y sobre todo quiero mostrar al final unas cuantas experiencias que tenemos en Europa, pues para que se puedan hacer todos ustedes una idea de cómo es en la realidad una instalación de este tipo. Pero antes de empezar con estos temas, si, simplemente comentar un poco quién es la empresa o qué es la empresa Hargassner. Hargassner es una empresa familiar creada en el 84 por Anton Hargassner. Un poco de casualidad, surgió la opción, la posibilidad de crear un sistema de alimentación automática para una caldera de leña y de ahí surgió un poco todo este tema de las calderas automatizadas de biomasa. Actualmente contamos con 1.200 empleados. Aquí en la imagen estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha, digamos, un esquema y abajo a la izquierda es el típico taller pequeño que empezó la empresa. En medio es el aspecto que tenía la empresa más o menos sobre el año 2005 y en la derecha es hasta hace 2 años. Ahora mismo se van a inaugurar una nueva ampliación ahora en septiembre, coincidiendo con el 40 aniversario de la empresa. A la derecha de la imagen vemos un edificio forrado de madera y realmente es un edificio de madera, 100% de madera, y es el aparcamiento para todos los trabajadores de la empresa. Cuenta con unas 6 plantas, toda la estructura de madera. Todos dirán, bueno, pues qué peligro, ¿qué pasa si eso arde? Pues para que tengan una idea, es todo madera maciza y tiene una estabilidad mucho más fuerte que un edificio de hormigón, de concreto. ¿Por qué? Porque el hormigón a partir de cierta temperatura se rompe. En cambio, la madera no llega a arder totalmente el núcleo de las vigas de madera. El resto del edificio que vemos al lado también es mucha madera, muy sostenible y es un poco la apuesta de la empresa. Así que, bueno, vamos a empezar ya un poco con la materia. Cuando hablamos de lo que es una caldera de biomasa automatizada, ¿qué entendemos bajo ello? ¿Qué es automático? Pues, por un lado, la alimentación de la caldera es automática. Da lo mismo si estamos hablando de una caldera de pellets, de leña o de astilla o de otros combustibles, la alimentación tiene que ser automática. No queremos que el cliente tenga que estar todo el día cargando la caldera. Queremos que la limpieza de la caldera sea automática, es decir, esa limpieza del hogar, de la parrilla, de la cámara de combustión, del intercambiador, todo tiene que ser automático. Si hablamos luego ya de la eliminación de cenizas, esa extracción de cenizas de la caldera a un depósito también tiene que ser automática. La combustión tiene que ser automática. Y bajo eso entendemos el proceso de ignición, el proceso de apagado, el aire que entra, el aire primario y secundario, toda la regulación tiene que ser automática. Tenemos que asegurar una combustión limpia
y eficiente para que el cliente no tenga problemas de suciedad y emisiones medioambientales. También la regulación es muy importante. La regulación del sistema total de calefacción tiene que ser, en un principio, si es posible, gestionada por la caldera. Pero ese es un punto un poco más individualizado. Pero por lo que estamos viendo, hay muchos puntos que tienen que cumplirse para que podamos decir que es automática. Y queremos que sea automática para que nos dé el mismo confort que una caldera de gas o una caldera de gasoil, por ejemplo. Yo no quiero que alguien monte una caldera de estas y tenga más trabajo que con una caldera de gas. Tiene que tener el mismo confort. Una breve visión de las calderas. Vemos aquí, por lo menos de la marca de Hargasner, tenemos calderas pequeñas. La caldera aquí abajo blanca, que a la izquierda es la clásica caldera doméstica pequeña para viviendas unifamiliares, para ranchos. Y dependiendo un poco hacia dónde vayamos de las potencias y del tipo de combustible, tenemos un gran rango de calderas que pueden encajar muy bien en la aplicación, en la demanda del usuario. Aparte de las calderas de biomasa, contamos también con máquinas de aerotermia, son bombas de calor de uso doméstico para calefacción. Y abajo a la derecha vemos unas placas solares térmicas. La solar térmica puede tener un lugar muy bueno y muy positivo junto a la biomasa. Se complementan muy bien. En verano aporta mucha, o en épocas de mucho sol, aporta mucha energía térmica. La caldera de biomasa puede estar parada y en invierno ya tenemos la caldera de biomasa, que es la que aporta el calor. Así que esto es un poco ahora el rango de calderas, potencias entre 6 kilovatios y 2.500 kilovatios. Yo ahora mismo voy a hablar siempre en kilovatios de potencia. Para que se hagan una idea, una casa unifamiliar requiere entre 20, 30, 40 kilovatios, dependiendo un poco de la superficie calefactada. Y una industria puede necesitar tranquilamente 2 megavatios, 5 megavatios, 1 megavatio, de lo que sea. Bien, pues entonces primero vamos a mirar la biomasa. Cuando hablamos de biomasa, ¿por qué vamos a usar biomasa? ¿Por qué vamos a cambiar de caldera o por qué vamos a apostar por la biomasa? Cada uno tiene que encontrar quizás su argumento, su motivación. Para unos es apostar por el tema sostenibilidad, para otro es el ahorro, para otro es pues una solución muy práctica porque dispone de la biomasa en su rancho, en su bosque. Depende, hay muchos motivos. Yo voy a enumerarlos. Por ejemplo, a nivel europeo, uno de los puntos más importantes es la independencia de los combustibles fósiles. En Europa hemos sufrido un miedo bastante fuerte de cara a perder gas y gasoil por la guerra con Ucrania. Rusia era nuestro mayor proveedor y al principio hubo muchísimo miedo. Y eso sigue siendo un argumento para muchos. Es decir, yo no quiero estar ligado al gas ni al gasoil. También muchos apuestan por la estabilidad de precios. La biomasa no pasa por esos vaivenes tan fuertes como pasa en el mercado del petróleo a nivel mundial. El petróleo fluctúa mucho de precios y eso genera una inestabilidad para muchos y para muchos empresarios. También el tema del precio a la larga de la energía es un punto muy incierto y la biomasa le da una estabilidad y una previsión más clara. La regionalidad, es decir, la biomasa realmente viene de al lado, no viene del otro lado del país ni viene de otros países. La biomasa la podemos aprovechar de nuestro entorno. La sostenibilidad y balance neutro lo he comentado un poco antes, voy a comentarlo ahora a continuación. Y la protección del medio ambiente, por ejemplo. El aprovechamiento de la biomasa no es mala. Muchos dicen qué mal talar un árbol, qué pena. El bosque hay que cuidarlo, el bosque hay que mantenerlo. Yo os me digo, es un poco como nosotros vamos a la peluquería y nos cortamos el pelo. Decimos, qué pena, estamos cortándonos el pelo. No, hace falta cortarse el pelo. Es un ejemplo, ya sé, un poco lejano uno del otro, pero el bosque hay que mantenerlo limpio. Si no lo cuidamos, sufre de enfermedades, sufre de incendios y el bosque se puede aprovechar y mantener y darle un, un fuerte apoyo medioambiental y esa limpieza del bosque genera mucha biomasa que se puede quemar. Steven, tocando ese punto, bien es cierto que el tema de la biomasa es una cuestión normalmente de los árboles que hay que hacer la poda, la limpieza.
que pueden ser también tema de pellets, que pueden ayudar, porque tenemos aquí una pregunta de lo fácil que es conseguir la biomasa, que nada más Sí. el tema de aclarar, no nada más es, mm, ¿puedes comprar la biomasa? Que Sí, se llama en por pellets. supuesto que se puede comprar. La biomasa la tenemos en varios formatos. Los pellets, por ejemplo, vamos a ver, es un combustible que ya se produce, ya se fabrica aquí en México. De hecho, aquí cerca de la Ciudad de México, y hay una fábrica y hay otras fábricas por el país. El pellet es un combustible que se puede comprar perfectamente ensacado o el granel, suelto en camiones, depende de las cuantías que se necesiten. Tiene unos precios ya estipulados y es un producto fácilmente comprable. La leña, por supuesto que se puede comprar, aunque el que instala una caldera de leña muchas veces quema su propia leña que tiene ahí a disposición por la poda de los árboles. Bueno, la poda de los árboles igual no es el idóneo ahora para la caldera de leña, pero las ramas un poco más grandes siempre se pueden quemar muy bien una caldera de leña. Y la astilla, que es el combustible, yo diría, más interesante para la industria, para el sector industrial, porque es el combustible económicamente más atractivo. Por supuesto que también se puede comprar. Y yo siempre animo a todos los que tengan interés en analizar las opciones en su región o en su zona, que nos consulten, porque podemos siempre decirles dónde se puede comprar la astilla, por ejemplo, o el pellet, también a qué precio aproximado, y así tranquilizar un poco al usuario de cara a que estos combustibles están a mano y están disponibles. Claro. Adelante, Steven. Muy bien. Pues cuando hablamos de biomasa, ¿de qué estamos hablando? Pues yo evidentemente hablo de la biomasa térmica. Hay mucha biomasa en el mundo, pero la útil para nosotros es la que realmente podamos quemar para generar calor. Evidentemente hay otras biomasas que sirven para hacer biogás, que es otro de los puntos fuertes de la empresa Electriz, pero sobre todo para nosotros ahora en la presentación de hoy es aquella biomasa que se quema y que se deja quemar de forma limpia y automatizada. Por eso, en primer lugar, hablamos de los chips o astilla, que ahora vamos a ver unas fotos, el pellet o la leña. Y en un segundo lugar, para las industrias, para agroindustrias o grandes empresas que generan su propio residuo, pues se pueden quemar también, pero siempre con matices, como pongo yo ahí. Es decir, hay que analizarlo, qué calidad tiene, qué humedad tiene, qué granulometría. Y es una cosa que siempre podemos estudiar nosotros y podemos analizar y ver qué pasa. Así que vamos a echar un vistazo quizás al tema del CO2, que ya nos hemos adelantado antes, no lo voy a repetir, pero tiene un balance neutro de cara al CO2. Tiene también un impacto positivo en la parte económica y social de la región y es un combustible renovable porque el árbol vuelve a crecer, se vuelve a plantar y vuelve a crecer. De cara al CO2 es este ciclo que mencionaba al principio. El árbol a la derecha, aquí lo estamos viendo, absorbe el CO2, el árbol se tala, los restos que no valen para hacer muebles o tableros se astillan, se queman en la combustión y ese CO2 vuelve a emitirse en la atmósfera. Y todo esto en un plazo de tiempo muy pequeño, que a nivel mundial quiere decir que es tomar prestado CO2 y devolverlo al ambiente inmediatamente. Es decir, todo queda igual. Em, También tiene un impacto muy bueno e importante sobre el medio ambiente, porque aquí en esta foto estamos viendo pues, típico bosque que está enfermo, está pasando por una epidemia de unos insectos y entonces estos árboles, por supuesto, que se pueden usar para quemar. También genera empleo. Siempre a nivel político nos gusta hablar de generar empleo. Queremos dar empleo en el sector rural, generar puestos de trabajo. Cuidar un bosque requiere mano de obra y eso es generación de empleo. Y la valoración de nuestros recursos los tenemos aquí y son los que queremos usar. Em, ¿Qué puntos son los que de verdad generan los puestos de trabajo o dan el valor añadido a la región? Por ejemplo, el cuidado y la recogida de la biomasa, la manipulación y su transporte, operación ya en plantas, por ejemplo, en el proceso de astillado o en el proceso de fabricación de pellets, en la fabricación de los equipos pues, de astillado, de las calderas, y evidentemente la instalación y mantenimiento de equipos. Es decir, hay una cadena muy amplia en la que hay muchas personas involucradas que se benefician de una manera u otra del uso de la biomasa como combustible.
Bueno, y ahora damos un paso al primer combustible que tenemos aquí, que es el pellet. Aquí en la foto pueden ver, simplemente son unos gránulos, es serrín prensado, es lo más, digamos, puro de la madera. Un pellet se debe de hacer con serrín, no con corteza ni otros combustibles. Por supuesto que hay muchas pruebas y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero en el fondo aquí el tema es que la biomasa el pellet siempre es el más puro, el que menos cenizas genera y el más fácil de gestionar, el con mayor densidad energética. Lo vemos aquí. El pellet tiene un diámetro de unos 6 milímetros, es decir, es bastante pequeño, tiene una humedad de entre el 7 y 8%, tiene una alta densidad energética. Un metro cúbico pesa 650 kilos. Si lo vamos a comprar luego con la madera, con la astilla, por ejemplo, la astilla solo tiene una densidad energética de 200 a 250 kilos el metro cúbico. Y el poder calorífico, más o menos así, a rasgos generales, 5 kilovatios hora por kilo. Es decir, 5 kilovatios hora me da un kilo de pellets. Si lo comparamos con el gasoil, es que tiene 10 kilovatios hora, pues necesitaríamos 2 kilos de pellets para cubrir la energía de un litro de gasoil. Simplemente por hacernos una idea. Es decir, si una persona ha gastado al año 2.000 litros de gasoil, sabe que va a necesitar cerca de 4.000 kilos de pellets. Es simplemente el doble. ¿Cómo se transporta el pellet? Bueno, en Europa se transporta, como vemos aquí en la foto, mucho en camiones cisterna y se llenan los silos de forma neumática. Vemos abajo a la derecha las mangueras de llenado y un cliente final típico de viviendas de ranchos y tal no suele ver el pellet porque llega en un camión cerrado, se llena el silo neumáticamente con las mangueras, el silo suele ser un depósito, una habitación, una zona cerrada y la caldera automáticamente capta el pellet de ahí. El transporte siempre es sin polvo y requiere poco espacio. En mercados un poco nuevos como el nuestro aquí en México, el pellet se puede comprar perfectamente a granel y en sacos y hay un poco más de manipulación, pero solo es eso. He hablado antes del silo, es decir, el pellet se lleva desde el silo, desde el camión hasta un silo. Un silo no es más que un pequeño almacén de pellets. La capacidad del silo depende del tipo de caldera que tengamos ahí y de la autonomía que quiera el cliente. Lo pueden ver ustedes como un coche eléctrico con una batería. ¿Qué autonomía queremos que tenga? Pues para hacer solo 50 kilómetros o para hacer 500. Pues dependiendo un poco de la autonomía de tiempo de la caldera, tenemos silos más grandes o más pequeños. En el caso de las calderas de pellets, la alimentación desde el silo hasta la caldera es siempre neumática, es decir, por aspiración. La caldera cuenta con una pequeña turbina de aspiración de pellets y aspiramos los pellets desde el silo hasta la caldera. Un segundo, perdonad que me está saliendo aquí mensajes, disculpen. Vale. Y aquí, en este caso, esto es un sinfín de obra con un sinfín abajo. Hay muchas otras opciones, por ejemplo, un silo de obra también con puntos de aspiración y también con la manguera de aspiración. Esto es un silo textil, el tercer punto. Es un silo que se monta en 3-4 horas, es un textil y se llenaría o neumáticamente con el camión o tiene una cremallera y se puede rellenar con sacos de pellets. Silos enterrados son casos ya un poco más extremos cuando no hay realmente espacio dentro de la vivienda o al lado de la vivienda. Y luego sistemas de llenado manuales en forma de sacos, es decir, compramos el saco y esta es la típica solución en calderas domésticas de ranchos pequeños, donde llenamos estos depósitos manualmente con sacos de pellets y pues nos dura quizás un mes, 2 meses y ya está. Y es la forma más económica quizás de tener un sistema de pellets. Y luego hay sistemas con sinfín directo, ahora mismo no tengo una foto, pero sería sin más un sinfín que va desde el silo hasta la caldera. Y esto suele ser más típico en calderas más industriales. Bueno, aquí tenemos una caldera de pellets y José Manuel, si te parece, puedes iniciar el vídeo Claro, sí, ponemos un video y lo vas explicando para que y sea yo, más gráfico. ¿De eso acuerdo? es, y yo lo voy explicando y si necesito que lo pares, te aviso. Sí, sí, claro, a ver.
Vale, pues yo dejo de compartir. Mm, ¿Ya se ve el video? Sí, De acuerdo, déjame lo inicio. Va avanzando, ¿verdad? sí. Bueno, aquí tenemos la típica caldera de pellets doméstica. El pellet, aquí veis, ahí a la derecha, una válvula rotatoria que echa los pellets, lo estamos viendo ahora en movimiento, hasta un sinfín que lleva el combustible a la cámara de combustión. Estamos viendo aquí, la cámara de combustión está aquí, está rodeada de material refractario y ahí abajo vemos una resistencia eléctrica, que es la que genera esa ignición automática. El refractario es importante para garantizar un funcionamiento, digamos, eficiente y limpio también a baja potencia. Aquí estamos viendo todo en la cámara de combustión, la llama recibe oxígeno de abajo, a través de la parrilla, ese es el aire primario, y por aquí, por donde estamos viendo ahora mismo, llega el aire secundario. De esa manera aseguramos una combustión limpia y completa, sobre todo completa. El refractario es importante por lo que comentaba. Eh, Estamos viendo aquí todo un poco el conjunto. A la derecha vemos, de hecho, la turbina de aspiración de pellets, que es la que aspira los pellets desde el silo. Y a la derecha, al lado de, o detrás de la turbina de aspiración, veíamos el depósito nodriza. Pero bueno, volvemos otra vez a la combustión. Aquí estamos viendo la zona de postcombustión secundaria, es decir, todos los inquemados que puedan salir despedidos acaban quemados ahí. Y siempre con la sonda Lambda medimos el oxígeno en los humos. Y dirán, ¿para qué mido el oxígeno? Pues para asegurar una combustión eficiente. Alimentamos más o menos. Bueno, aquí estamos viendo un poco lo que es la producción de los pellets con las máquinas, un poco de dónde viene, un poco el tema del ahorro. Ahora saltamos otra vez de vuelta a lo que es la caldera. Este es el intercambiador, es el lugar donde cedemos el calor al agua, los humos pasan por ese intercambiador y la turbina de aspiración de la turbina, el ventilador de humos, extrae los humos hacia el exterior. Este intercambiador pues puede trabajar entre 38 y 70 grados. Vemos que son tubos verticales por los que en el exterior del tubo fluye el agua. Y es muy importante que este intercambiador esté limpio porque marca la eficiencia del sistema. Es decir, volviendo un poco, viéndolo desde abajo, el calor se genera en la combustión, los humos suben, van hasta el intercambiador, que lo vamos a ver ahora mismo. Aquí está el intercambiador. Cuando ha pasado ciertas horas de funcionamiento, evidentemente la parte interior está sucia y para limpiarlo, esos turbuladores rojos que hemos visto ahí se mueven, el hollín cae aquí abajo otra vez en la parrilla se desplaza y el hollín y la ceniza caen a una caja de cenizas que está directamente debajo. Esto es el caso ahora, evidentemente, de una caldera doméstica. Esta es la caja de cenizas que nos están aumentando, la ceniza cae ahí, se compacta con esa pequeña chapa inferior y así aprovechamos un llenado óptimo de esta caja de cenizas. Cuando vamos a, cuando la bandeja de cenizas está casi llena, sale un aviso y el aviso llega pues, a un control remoto y puede llegar al celular. El cliente es informado de que el cenicero está casi lleno, entonces solo lo único que tiene que hacer es sacar la caja, como vemos aquí, y la ceniza se puede tirar a la basura o se puede usar como fertilizante en el jardín con las plantas. Y esto se hace más o menos 3 o 4 veces al año. Yo en mi casa tengo una caldera de este tipo y lo vacío 4 veces al año y quemo 3,5 toneladas. Aquí vemos un poco la pantalla de control. Es estándar en todas las calderas y el cliente siempre tiene una visión clara de lo que está pasando en la caldera, puede ajustar fácilmente las temperaturas y en ese sentido lo cierto es que da mucha comodidad. Yo creo, José Manuel, que con esto acabamos el vídeo de pellets y, si te parece, continuamos con mi presentación. Vale, entiendo que se ve otra vez todo. Muy bien. Pues una cosa que no se ha visto muy bien en el vídeo
es el depósito nodriza, este de aquí de la derecha, en la imagen de la derecha, a la derecha vemos un depósito de pellets. Es el depósito nodriza y de ahí salen las dos mangueras. Esas dos mangueras son las que traen el pellet a través de la turbina de aspiración al depósito nodriza. El depósito nodriza a nivel doméstico tiene suficientes pellets para cubrir el día y una caldera como esta que estamos viendo en la imagen, que ya es una caldera más grande, más comercial, más de una pequeña industria, un hotel, pues tiene que ser cargado cada 4 horas. Pero la aspiración es un proceso muy rápido, es decir, la turbina de aspiración no funciona todo el rato. Y este depósito en este caso está insonorizado, como vemos, está rodeado para que la turbina de aspiración no se oiga. El ruido es como el de un aspirador de una vivienda para aspirar la casa. Ah, ya está, ya está. Ahora sí, ya. Vale, bien. Pues entonces seguimos con este tema. Ya hemos hablado. Damos un salto a lo que a lo que es la leña. La leña es el típico combustible que conocen todos, de eso estoy seguro. Y una caldera de leña no puede ser tan automática como una caldera de pellet. Por supuesto, es por el manejo de la leña en sí. La leña no se puede, una caldera de leña no puede ser alimentada automáticamente con leños, es decir, eso no es posible. ¿Dónde se instala una caldera de leña? Pues en ranchos, en edificios más bien pequeños a medianos, donde hay leña pues a disposición. Pues esa es la mejor opción, no tener que comprar la leña y aprovechar lo que se tiene ahí a mano. Las calderas son totalmente automáticas y aquí quizás otra vez, José Manuel, pasamos a ver el vídeo de leña, porque de esta manera podemos verlo todo un poco en acción y más quizás más interesante. Sí, y de hecho aquí en México tenemos en Valle de Valle de Bravo una caldera de leña. Entonces aquí vemos el vídeo. En el primer paso, esto es lo que es la carga de la caldera de leña. Se abre la puerta y se coloca la leña. Como vemos, es leña cortada. No nos gusta usar leños cerrados redondos, sino cortados con un hacha. Y en este caso vamos a usar el encendido automático. La compañera está poniendo papel ahí abajo y está haciendo un encendido manual en este caso. Podemos hacer el automático, pero en este caso ella ha optado por hacer el manual. El automático es similar, ya habéis visto, ha puesto un papel en la resistencia, lo vemos ahora por dentro, la resistencia se calienta y genera una ignición. Si abrimos, ya vemos un poco cómo es la combustión. La combustión es, lo vamos a ver enseguida a continuación, es más abajo. Aquí es, si la leña prácticamente se ha acabado, se puede volver a echar la leña y la caldera se reinicia ella misma. Si queremos comprobar si está quemando, no vamos a abrir la puerta porque eso afecta siempre el funcionamiento. Digamos, si abrimos la puerta, entra aire por la puerta y no nos interesa. Es una caldera de gasificación, quiere decir que se genera un gas que quema hacia abajo. La caldera de leña nunca quema hacia arriba porque sería una combustión descontrolada. Tenemos también el refractario, el aire primario entra donde vemos ahora la letra blanca y el secundario donde está la parrilla que vemos ahí. De esa manera tenemos una combustión muy limpia. También tenemos una sonda lambda, que es la que mide el oxígeno en la combustión y ajusta en la entrada de aire primario y secundario. Ahí estamos viendo el material refractario de la cámara de combustión para asegurar una alta temperatura constante. Y ahí está la sonda lambda que está en esta zona para medir con mayor exactitud el oxígeno que hay. Aquí otra vez los billetes en euros, disculpen que no tengo el vídeo con pesos, pero ya entienden, el mensaje es, podemos ahorrar mucho dinero. Bueno, aquí tenemos el intercambiador también de humos. Los humos ceden el calor al agua a través del intercambiador y a la derecha tenemos un ventilador de humos que succiona los humos y los expulsa hacia la chimenea. La puerta, al abrirse, permite que el humo que salga, porque igual vamos a recargar, pase por encima y no entre a la sala de calderas. Y aquí estamos viendo un poco cómo funciona el sistema de limpieza. Es una varilla, es un sistema mecánico. Cada vez que abres la puerta, tira del intercambiador de los turbuladores hacia arriba y
lo mantiene limpio. Aquí en la pantalla de control siempre sacamos una información muy valiosa de qué nivel de carga tenemos. La caldera de leña siempre va con un depósito de inercia, es el depósito aquí que vemos en medio, y le indica al usuario eh, qué capacidad de carga tiene este depósito. Ayer me comentaba alguien un ejemplo muy bueno, es como una batería. La batería le dice, ahora tienes el 71% de carga de batería. Entonces el cliente sabe si merece la pena encender la caldera o no. Si la caldera, si el depósito de inercia, es decir, esta batería está demasiado fría, la caldera arrancaría automáticamente si se ha dejado cargada en modo automático, sin encender. Entonces, los ajustes de calefacción y de todo son muy intuitivos, muy fáciles. También puede haber una especie de termostato dentro de la vivienda con la que se puede ajustar pues tanto el encendido, lo que haga falta. Esa lucecita roja indica que la caldera está indicando algo, dice, oye, necesito leña o pues mira, tengo un error, tengo un problema. Por supuesto que podemos conectar la caldera al celular, podemos arrancarla, podemos parar la calefacción. Vemos aquí también un poco esa distribución térmica de la caldera, podemos ir a calefacción y al depósito de inercia. Tenemos una válvula de carga rápida, pues un poco por ceder más rápidamente el calor a la calefacción si estuviese todo frío. Bien, pues yo creo que con esto llegamos al final. Podemos pasar otra vez a mi PowerPoint, a ver si tenemos un poco más de suerte esta vez y mi PowerPoint va a la Steven, primera. esta aplicación de la calidad de leña es más como residencial, correcto, ¿no? Correcto, tienes toda razón. A ver, esto es la típica caldera para ranchos. Lógicamente, para una gran industria, creo que muchos de nuestros oyentes tienen más bien industrias, grandes empresas. Yo creo que para ellos, por supuesto, que es más el tema del pellet o sobre todo la astilla, que es la que vamos a tocar ahora mismo. Esto es más un poco para lo pequeño. De acuerdo, pero esa es la parte importante. La leña residencial, pellet, comercial, industrial, también puede ser residencial, igual la astilla, Correcto, ¿no? Que va a depender mucho de la biomasa que tengan disponible en la zona, ¿no? correcto, así es. Así que, bueno, pues entonces probamos ahora a compartir. A ver, un segundo. ¿Lo ven? ¿Ven la Se presentación? está cargando. Ya, listo. Sí, pero tenemos otra vez el mismo problema de que no me deja. ¿Te parece, José Manuel, para no tener que andar cambiando todo el rato, que comportamos el vídeo de De la acuerdo. astilla y luego ya podemos trabajar tranquilamente con la presentación y no tenemos aquí el problema? Si tienes el vídeo de la Sí, astilla sí ahí lo a tengo. mano. Déjalo, estoy abriendo. Perfecto. Voy a compartir el vídeo. Bueno, mientras José Manuel está con ello y lo está compartiendo, indicar que la astilla siempre es un combustible fácil de generar, es madera triturada. Lo vemos aquí en esta imagen, este es el recogedor del silo, por ejemplo. Esto es un silo lleno de astilla y claro, la astilla hay que extraerla y hay que llevarla hacia el sistema de alimentación de la caldera. Lógicamente hay un sinfín que gira y las ballestas, cuando se está vaciando el silo, llevan la astilla hacia la zona abierta. Esta es la típica caldera de astillas, el cuerpo de caldera con un recogedor. El recogedor tiene varias características, no voy a entrar ahí en máximo detalle, pero es un sistema, el recogedor es el elemento que está en el silo y que saca la astilla de la caldera. Usamos sistemas muy eficientes y robustos, resistentes también a posibles atascos, posibles una piedra o lo que sea. Y este recogedor es el que lleva, como vemos aquí, la astilla a la válvula rotatoria de la caldera. Otra vez, la válvula la que evita el retroceso de llama. En este caso es una en forma de Z con una doble cámara. Siempre de esta manera la caldera recibe la cantidad de combustible necesaria y es un sistema de antirretorno muy eficaz. Entonces, el combustible cae directamente a este sinfín horizontal de alimentación de la cámara de combustión. Estamos viendo esto, bueno, vemos ahora el combustible que ha entrado a la cámara de combustión, el encendido es igual que antes con el pellet, con una resistencia. El aire primario entra por debajo de la parrilla,
la resistencia solo tiene 300 vatios, es decir, gasta muy poca electricidad, porque ese es uno de de las líneas base de Hargasner, es de que los sistemas funcionen con poca corriente eléctrica. Hemos visto ahí el aire primario que viene de abajo y ahora mismo aire secundario y terciario, dependiendo de la potencia de las calderas. De esa manera aseguramos que el aire llegue a donde tiene que llegar en la cuantía también correcta. Aquí la zona de postcombustión también, donde los inquemados acaban quemados. De esa manera, por la chimenea solo sale humo y no salen inquemados. Los humos, en este caso, suben... sí, le damos un paso atrás, es decir, en el proceso de alimentación vemos un poco que viene el combustible de la derecha y vemos una lengüeta que está colgada encima. Vaya, se ha pasado un poco rápido, vamos a dar lo mismo, pero ¿puedes pausar un segundo? Ahí, muy bien. Aquí vemos que de la derecha llega el combustible, alimenta la cámara de combustión y hay una lengüeta roja que está ahí inclinada y es la que le indica a la caldera cuánto combustible hay en la cámara de combustible. Es importante que la cámara de combustible tenga un nivel homogéneo que cubra todas las parrillas. No queremos que haya combustible en una sola zona, sino en la zona completa, porque de la otra manera puede generarse daños en las parrillas o en el material refractario. Y de esta manera también nos adaptamos a la calidad del combustible. Si es un combustible muy seco y arde muy rápido, pues el sistema lo detecta porque la lengüeta caería muy rápido, porque rápidamente quema el combustible. Por eso la caldera introduciría más combustible. Es una forma muy fiable de asegurar un correcto funcionamiento de la alimentación y la combustión. Bien, José Manuel, si te parece, puedes volver a activar el vídeo y ahí veis un poco cómo funciona. Esto es la astilla en un silo, es decir, la astilla, veis aquí, hombre, esto es una astilla muy bonita, en la práctica no tiene por qué ser siempre tan bonita, pero vemos, por ejemplo, aquí otra vez la sonda lambda, todas nuestras calderas van con sonda lambda, que es la que le indica a la caldera qué oxígeno tiene que dosificar. El intercambiador, otra vez un intercambiador vertical, los humos bajan por los turbuladores, esos turbuladores hacen que los humos bajen más despacio y cedan el calor de forma más eficiente al agua, que es el que rodea los tubos. Y la limpieza la vemos igual, los turbuladores suben y bajan mediante un dispositivo de la caldera, el hollín cae hacia abajo al sinfín de cenizas. Ese sinfín de cenizas lleva ese hollín del intercambiador junto a la ceniza de las parrillas a una caja de cenizas. Ahora vamos a ver con más exactitud. Cuando va a haber una eliminación de cenizas, la alimentación pausa durante unos minutos. Lo vamos a ver ahora mismo. El lecho de brasas, a ver si elimina ya cenizas. Ya veo que se lo está tomando con calma. Sí, ahora mismo. Gira, la parrilla gira totalmente y así toda la ceniza, clavos que se puedan quedar ahí encajados en los agujerillos, todo cae al sinfín de cenizas. Y cuando arranca en frío, hace un giro total, rompe la posible costra que puede haberse quedado del día anterior o del último funcionamiento y vuelve a alimentar. La función de triturado, entre comillas, es aquella que conseguimos cuando hay costras encima y las dos parrillas mueven en dirección opuesta y aplastan la costra. Y aquí tenemos la recirculación de humos que viene de serie en todas nuestras calderas eco que aseguran o evitan la generación de costras en la cámara de combustión porque reducen la temperatura en la parrilla. Los humos salen a 130 grados y llegan a la parrilla que está a cientos de grados de temperatura y de esa manera reducimos un poco la temperatura. Ahí hemos visto un poco la ceniza que va a la caja de cenizas o en este caso a un depósito de 300 litros que da más autonomía al usuario y le permite pues, olvidarse de la caldera durante más tiempo. ¿Cómo llenamos los silos? Este suele ser el más clásico. A nivel industrial, una gran industria, pues sería una instalación típica, la astilla se echa ahí y ya está. Aquí damos un salto otra vez a la caldera y vemos el ventilador de humos, que es el que succiona el aire y a través de esa resistencia se enciende.
digamos, el funcionamiento eco del recogedor del silo quiere decir simplemente que siempre piensa un poco en el mínimo gasto eléctrico y energético para la extracción de combustible del silo. Y aquí vemos otra vez que la pantalla de control es idéntica realmente a las calderas de pellets o a las de leña. Es decir, es todo muy, muy estandarizado, por supuesto conectable a Internet. Pero bueno, yo creo que José Manuel, esto ya nos lo podemos ahorrar y a ver si conseguimos compartir el PowerPoint esta vez ya de forma más estable. En A este ver, caso de las astillas, en lo que compartes la presentación, pues sí está sí, más pensada en el tema de la industria, ¿no? Empresas que normalmente luego tienen los pallets, ¿no? sí, Y toda esa parte de desperdicio de madera, podrían hacer un astillado y usar una caldera de este tipo. Es correcto, así parte es. mencionar. Igual también en tema comercial, digo, no para todos, pero bueno, también puede ser esa aplicación. Sí, efectivamente. A ver, hay que tener siempre en cuenta, el astilla es un combustible idóneo para aquellos consumidores de mucha energía térmica. Es el combustible más económico y es un poco el ejemplo que suelo poner. Yo si voy a hacer un viaje muy largo o tengo un camión para mucho transporte, uso un camión con combustible diésel. Si voy a ir al vecindario a comprar un poco de pan, no uso astilla, la instalación sería demasiado costosa, sino que usaría combustibles tipo pellet o leña. Por Oye, eso, en Steven, la industria, ya nada más ayúdanos porque el tiempo apremia, así que si sí, puedes dar un poquito de velocidad para alcanzar a contestar las preguntas. bien, vale, pues si me lees tú las preguntas De o acuerdo. quieres que muestre algunas fotos de instalaciones o Sí, pasamos, ¿sí? instalaciones, sí. Bien, pues esas las hago rápidas, no se preocupen. Bueno, estas son simplemente una última foto o imagen de calderas industriales de hasta 2,5 megavatios. Son típicas calderas para industrias que queman combustibles muy variados, agroindustriales, muy húmedos. Eso no hay ningún problema y estas calderas, pues quizás interesantes para muchos de nuestros oyentes De hoy. hecho, te diría, profundiza en esta parte que es una de las preguntas en cuanto a las calderas industriales. Sí, Están interesados en esta parte de la caldera industrial. sí, pues perfecto. Sí, sí, no, la caldera industrial, yo creo que podemos enfocar un poco más aquí el tiempo que nos queda. Em, entonces, voy a mostrar aquí unos ejemplos. Bueno, a ver, disculpen que paso rápido. Aquí es un poco dónde instalar estas calderas, las industriales, por ejemplo. Pues hay muchos sitios. Evidentemente, rancho, bloques de viviendas y redes de calor quizás son para calderas medianas. Las industriales, como hemos visto ahora al final, pues pueden ser para hoteles, para granjas, para grandes industrias donde hacen falta grandes cantidades de energía térmica y que incluso ellos mismos generan un residuo agroindustrial quemable en las calderas Magno, por ejemplo. Y entonces, unas breves fotos aquí de calderas domésticas de pellets, por ejemplo. Pues aquí voy pasándolas un poco así rápido, diferentes formatos. En Austria y Alemania y también cada vez más en España se usan tuberías siempre de acero, por eso y aisladas en la sala de calderas. Esta es una caldera de pellets para una comunidad de 12 viviendas, por ejemplo. Ya veis, es todo bastante compacto, está todo limpio. No es un tema sucio como pueden imaginar muchas personas. Esto es un pequeño taller industrial, donde tiene una caldera de 150 kilovatios, todo muy amplio y donde tienen todo el automatismo que necesitan. Una Mi- caldera de leña como la que tenemos instalada aquí en Valle de Bravo, caldera de 40 kilovatios con los grupos de distribución térmica, los diferentes circuitos. Y a la derecha vemos una caldera muy pequeña de leña, pues para viviendas muy pequeñas, también de menor coste. A nivel industrial, que es lo que creo que también interesa a nuestros oyentes, en las industrias muchas veces pues igual también se divide la potencia en dos o tres calderas por diferentes motivos energéticos. Simplemente decir que es una solución muy práctica. Como vemos aquí en la foto, puede ser calderas pequeñas o también calderas industriales muy grandes en cascada. Así nos adaptamos de una forma más fiel a la demanda del cliente. En el sector de la a- biomasa es importante ajustar la potencia. Dime, Aprovechando que estás en esta parte, la capacidad máxima que puedes alcanzar con una caldera de biomasa, ya sea una caldera o en cascada. ¿Y a qué te refieres en cascada?
Sí, en cascada me refiero, es dividir la potencia en dos o más calderas. Es decir, si un usuario necesita 1000 kilovatios de potencia, pues se pueden instalar dos calderas, se puede dividir entre 500 y 500 o 600 y 400, dependiendo un poco del ciclo de demanda térmica del usuario. Eso permite al sistema adaptarse de una forma más fiel al momento de demanda térmica. En la biomasa es importante tener en cuenta que si necesitamos 1000 kilovatios, no quiere decir que siempre necesitemos 1000 kilovatios. Igual en verano o en un proceso determinado industrial solo necesitamos durante 10 horas al día los 1000 kilovatios y durante el resto del día solo necesitamos 400. Entonces, no tiene mucho sentido tener una caldera de 1000 kilovatios funcionando dando como mucho 400. No sería muy eficiente. Ahí Esto es va mi uno de siguiente los puntos. pregunta, el tema del que mencionas, el dimensionamiento. Sobre todo pensando que tenemos un cliente que tiene una caldera ya sea de diésel, o de gas natural o gas LP y dice, bueno, tengo desechos orgánicos, quiero usar una caldera de biomasa. ¿Cómo sugerirías el dimensionamiento? Hombre, yo desde luego me fijaría en un primer lugar en el combustible que ha consumido pues, durante un año la industria. Es decir, si me dice, oye, pues hemos gastado tantos metros cúbicos, kilos, me da lo mismo el parámetro, porque entonces yo puedo ver con bastante facilidad por dónde vamos. Nunca tomaría como referencia la potencia ya instalada. Es una orientación, pero no es una referencia muy fiable, porque como saben muchos de ustedes, el calor con gas muchas veces se sobredimensionan las instalaciones porque realmente no cuesta mucho dinero y no pasa nada si está sobredimensionada. Por eso no me fiaría mucho en la placa de características de la caldera de gas o de gasoil, sino me fijaría más en el consumo. Y luego me fijaría, en segundo lugar, en la dinámica de consumo energético del cliente. Si me dice que necesita de forma continuada una potencia determinada, o si necesita durante 3 horas al día mucha potencia y el resto menos, pues eso me ayuda a dimensionar de forma correcta la caldera. Y es uno de los puntos más importantes en una instalación, ese dimensionado correcto, porque juega un papel muy importante sobre el bolsillo del usuario, del cliente. Es decir, el bolsillo me refiero a la parte económica. Una caldera más grande cuesta más dinero, una caldera demasiado grande gasta más combustible, es decir, todo cuesta más dinero para el cliente. Una instalación más grande en general es más costosa porque las tuberías son más grandes, todo es más grande. Y, Y si podemos minimizar, mejor. Yo siempre y digo, yo encantado de suministrar calderas grandes, pero para el cliente no tiene mucho sentido. Por eso, mejor escuchar a los expertos en este sentido. ahí diríamos que, bueno, también va muy relacionado el tema de la biomasa disponible, ¿no? O sea, no, si tienes, no sé, 150 toneladas, 200.000 toneladas, 200 toneladas de biomasa en un mes o en un día, no quiere decir que los flujos de esta biomasa siempre sean los mismos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Correcto. Sí, por Entonces, supuesto. Ese es un punto importante porque hay alguno que pudiese decir, oye, a mí me interesa quemar esta biomasa que yo tengo aquí a mano, es mucha. Pues eso de mucho siempre es un poco relativo, hay que ver qué cuantía tiene, de qué continuidad hablamos, es cada año, cada mes, realmente a la larga dispone de eso, porque sería un poco lamentable que al final pues esa disponibilidad estuviese limitada en el tiempo y que a los 2 años ya esa biomasa, por el motivo que sea, no la tuviera y tuviese que comprar biomasa externamente, que no es el fin del mundo, pero el cálculo de rentabilidad y de viabilidad cambiaría y de eso es acuerdo. importante. Bueno, vamos a pasar a contestar las preguntas y respuestas, para, bueno, ya nada más, ya será la sección con Steven. Nada más, les pedimos que nos ayuden a llenar esta encuesta de calidad que les va a aparecer en la pantalla. Esto nos ayuda a mejorar, pues, obviamente, estos tipos de eventos, estos webinars y traer invitados tan importantes como Steven. Y bueno, pues si están interesados en implementar esta solución, por favor, la pregunta que es si quieren implementar la solución para su empresa, digan que sí para mandarles nuestro calendario virtual y agendar una reunión con ustedes. Vamos, déjame empezar con las preguntas, ya que la capacidad máxima ya tenemos. Conseguí la biomasa en México y la comparativa contra gas natural. Correcto. Ese punto es clave, efectivamente. Es decir, ¿qué disponibilidad de biomasa tengo en mi zona? ¿Puedo comprar la biomasa que necesito y a qué precio? Efectivamente, no hay una fórmula ahora mágica de decir el pellet vale lo mismo en todos lados, depende un poco de la localización geográfica y la disponibilidad también de lo mismo. Y la astilla
es también en un principio más de lo mismo. Por eso siempre decimos, cuando hay un cliente que tiene interés, un potencial cliente que tiene interés en esto, siempre miramos antes de nada qué disponibilidad de combustibles hay en la zona y a qué precios. En general, los precios del pellet y la astilla y la leña siempre son más económicos que el precio del gas licuado, por ejemplo. Ese punto está ahí. ¿Cuánto más barato? Eso hay que verlo, si es un 10, un 20 o 30%. Por supuesto, si quemamos combustible propio del usuario, evidentemente el ahorro es sustancial. Pero Yo, no yo hay una, yo a día de hoy no podría decir ahora que el pellet en México cuesta X porque no tenemos esos datos de forma sólida para todas las zonas. Yo te diría y más, Steven, que bueno, este tipo de soluciones está más enfocada a personas que tengan esta biomasa disponible. Si bien es cierto, pienso yo que, por ejemplo, los pellets pueden usarse para lugares, una cabaña en Valle de Bravo, no tienes acceso a gas natural, el camión de gas LP se le complica llegar, pues tener tu caldera de leña o de pellets, Sí, pero ciertamente no, vamos a ser directos y honestos, ¿no? No es una opción cambiar pellets por, o sea, el gas natural por una caldera de biomasa o pellets, a excepción de que tú tengas la biomasa en sitio y que sea generada correcto. por ti, ¿de acuerdo? O sea, como que esta parte para que también va Sí, muy enfocada a ese sí, sentido, ¿no? Digo, si le dan correcto. personas. Aquí hay otra persona. La hoja también se puede utilizar en caso bueno, las hojas también se pueden usar en las calderas. Sí, a ver, hojas, solo hojas, no, porque no tienen mucho poder calorífico y es como que le das a una persona agua para comer. Dices, bueno, puede comer, algo la aporta, pero poco, no tiene mucho poder calorífico. Por eso sí se puede usar, si se mezcla con otro combustible de mayor poder calorífico, hablo por ejemplo de la astilla, por supuesto, es decir, que haya algo de madera, un 30, 40, 50% de madera y el resto hojas, sin problema. Hay que tener en cuenta que las hojas generan más cenizas y más suciedad dentro de la caldera. Equivale a algo más de mantenimiento. Pero bueno, sabiéndolo, no hay ningún problema y por supuesto que se puede quemar. Podríamos decir que, bueno, un tema, el combustible, los pellets y las astillas, digamos, se pueden mezclar o sea, por ejemplo, con hojas o con hojas de cáscaras de nuez, o sea, puedes hacer una mezcla, ¿no? Bueno, en el caso de la astilla sí, en el caso del pellet no. El pellet, el que Ok. vaya a quemar pellet no lo mezcla con nada. El astilla, por supuesto, puedes mezclarlo con serrín, puedes mezclarlo con hojas y otros combustibles de peor calidad. La astilla, digamos, mantiene un mínimo de calidad para la caldera y si mantenemos la astilla en una cuantía de 40-50%, podemos meter otros combustibles pues peores, más húmedos, no sería un problema. Aquí tengo una pregunta interesante. ¿Los residuos de las plantas de tratamiento, los lodos específicamente, se pueden usar como combustible? Bueno, eso es un tema muy variopinto. En una caldera industrial tipo Magno, si se Sí. mezcla con bastante astilla, y hablo más del 50%, puedo imaginármelo, pero en este caso habría que conocer en detalle qué característica tienen estos lodos, qué humedad exactamente tienen y se tendría que mirar. Así a la rápida, yo no me atrevería a confirmarlo, pero desde luego que mi experiencia me dice que con una mezcla posiblemente sea posible. Habría que indicarle al usuario de que tiene que hacer unas pequeñas pruebas. Primero mezclar 50-50, pues astilla 50% y esos lodos 50, y ver un poco cómo reacciona la caldera y ajustarla a ese combustible. ¿Qué es la Yo parte siempre, importante, perdón, Steven, que tú puedes estar ajustando los parámetros de la caldera, ¿de acuerdo? O sea, con el tema del control y en la parte de la automatización, conforme a la primera, digamos, combustión de la mezcla que mencionabas, puedes mover esos parámetros, ¿correcto? sí, los parámetros, las calderas son totalmente automáticas y se adaptan a los combustibles, pero si quemamos combustibles muy fuera de rango, como puede ser lo que me mencionas tú, astilla con lodos, desde luego que puedes cambiar una serie de parámetros o debes de cambiarlos para asegurar que se encienda bien. Una astilla muy húmeda o un combustible muy húmedo necesita más tiempo para la ignición, hay que darle más tiempo. Igual hay que eliminar con más frecuencia la ceniza, porque está generando mucha más suciedad. Y son una serie de parámetros, quizás un poco más de aire primario en un momento dado o más secundario. La clave es ajustar el proceso de encendido. Ya una vez que está la caldera en marcha,
muchas veces eso con el automatismo es más que suficiente, no hay que tocar nada ahí. Aquí hay una pregunta, bueno, sobre todo el tema dicen de los pellets disponibles en México. No sé si nos puedes platicar de la empresa de pellets aquí en México, Steven. Claro, es la empresa Pellet México. Tiene una planta aquí, yo creo que de Santa Fe, dirección Valle de Bravo, a medio camino, si no me equivoco. Estuve casualmente hace 2 días visitándola. Es una fábrica que, si no me equivoco, tiene una capacidad de 3.000 toneladas anuales de pellets. Y luego hay otra fábrica, no recuerdo la zona, me tiene que disculpar, pero sé que hay unos cuantos fabricantes. Y por eso digo, si hay alguien que tiene un interés concreto, podemos decirle exactamente quién es el fabricante o a qué precio estaría el pellet en su zona. Aquí también hay que decir, hay diferentes mezclas de pellet, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el pellet idóneo es el que se genera de madera blanda, de abeto. ¿Y por qué madera blanda? Porque es la que contiene más lignina y permite una mayor dureza después del prensado del serrín. Es decir, la madera normal es la mejor. En el momento que se usan maderas más duras o otros compuestos, ya hablamos de quizás un pellet industrial, que se puede quemar, por supuesto, pero ya no en calderas muy finas, muy pequeñas, sino pues en las grandes Magno o en las grandes Eco, por supuesto que se podían quemar. Pero sí que hay mucha diferencia en el pellet y hay que prestar un poco de atención a eso. También influye el precio en la calidad. Si no es Aquí, aquí una pregunta interesante que, bueno, ¿en qué en qué se pretende usar el calor generado por las calderas? Calentar agua, ¿no? Aquí esa sí, parte es importante. Para no, múltiples usos, ¿de acuerdo? sí, correcto. Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos viendo las calderas industriales, eh, s- en la parte de arriba donde está lo rojo, nos puedes explicar más o menos del tema de los tubos, que podría ser como una especie de Sí, intercambiador, ¿no? ahí vemos muchos tubos, efectivamente. En los tubos de arriba, por un lado, son las chimeneas que salen de las calderas, eso es una cosa, pero también están los tubos de impulsión y retorno de agua. Las calderas siempre calientan agua, nuestras calderas al menos calientan agua, es decir, no generamos directamente aire caliente. El que necesita aire caliente calienta primero con agua y luego vas con el agua caliente a un intercambiador de placas de agua-aire con el que generamos el aire. Es la forma más estandarizada para generar aire, al menos en Europa. Y aquí hay muchos tubos, efectivamente. Esto tiene pinta de ser una pequeña red o una red de calor, una red de distrito. Y las tuberías son simplemente las de distribución de agua de una caldera a otra, bueno, uniendo calderas a un depósito centralizado de inercia. Y la temperatura máxima en una caldera Magnum, Bueno, en el agua. en las calderas, por ejemplo, Eco, que son las que hemos visto un poco hasta ahora, la temperatura clásica es entre 80 y 89, 90. De forma puntual podemos llegar a 93. Y si queremos mayor temperatura, por ejemplo, están las Magno, estas industriales que vemos aquí en la foto, que esas llegan hasta 110 grados, pero siempre en formato agua y no vapor. Para vapor tienen ustedes en Electriz, hay otras calderas Sí, muy adecuadas. vamos pensando en el tema de agua, ¿no? Podemos dar un Sí. calentamiento previo con las calderas y ya posteriormente pasarlas al generador de vapor, También, por ¿no? O supuesto. sea, porque acuérdate, el delta ya lo reduces. Sí, Eh, am, hojas de árboles. ¿Por cuánto tiempo se puede conservar el calor generado a través de medios o cuál es el medio de conservar el calor generado? Que creo que va más sí. eh, Bueno, adelante. por ejemplo, calderas de leña con su depósito de inercia o en general da lo mismo que caldera, la energía térmica se acumula en depósitos de inercia. No son más que unos depósitos de un volumen determinado adaptado a las calderas a las que van conectadas. Pueden ser depósitos de 500 litros, pueden ser depósitos de 50 metros cúbicos, dependiendo un poco de la potencia que esté acoplada. Y esa inercia, dependiendo de lo bien que esté aislado y de la temperatura fuera de la inercia, es decir, la temperatura ambiental y la temperatura del agua, pierde inevitablemente calor, pero son unos pocos grados por día. Yo pienso ahora en mi propia casa.
yo tengo, puedo deciros el valor práctico, yo tengo un depósito de inercia de 1000 litros y si la tengo a la mañana a 60 grados y no extraigo ni un ápice de energía, a la mañana siguiente estaría fijo en unos 54 grados, algo así. Es decir, en un día pierdo 6 grados, yo diría con cierta facilidad. Y eso es un depósito de inercia más o menos, bueno, bien aislado Sí. y en un rango de temperaturas de los 60 grados. Cuanta más alta la temperatura de la inercia, más pierde porque más grande es el diferencial de temperaturas. Ahora una pregunta interesante aquí, que van muchas relacionadas. La humedad máxima de la biomasa. Bien, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, en las calderas eco que hemos visto al principio, la humedad máxima oficial es un 35, y digo oficial porque las certificaciones de las calderas se hacen con 35% de contenido en agua, pero en la práctica las calderas eco pueden quemar, por ejemplo, hasta un 40-43%, de forma puntual incluso más, pero hay que tener en cuenta que el problema no es tanto la combustión, sino el proceso de encendido. Si el combustible está muy húmedo, si siempre está muy húmedo, al final tienes un proceso de ignición más difícil, más lento, y hay que adaptar la caldera. Si hablamos ya de calderas industriales, como vemos aquí en la imagen, ellas pueden quemar tranquilamente astilla con un 60% de contenido en agua, es decir, madera húmeda. Árbol talado y astillado y dentro, o un residuo agroindustrial que tenga ese contenido en agua. Siempre hay que informar y hay que decir que cuanto más agua, más consume la caldera y más desgaste tiene la caldera, lógicamente porque estamos introduciendo mucho más combustible. Hemos Eh, oído antes, la astilla tiene 3 kilovatios hora de poder calorífico, y si está muy mojada puede bajar tranquilamente a 1,5. Es decir, necesitaríamos el doble de combustible con un 55-60% de contenido en agua. Y antes de pasar a otras preguntas, tengo la primera imagen es desecho de poda. ¿Es Sí, viable para caldera? sí, a ver, siempre tenemos que diferenciar el tipo de caldera, pero si hay trozos de madera decentes, digamos, hay trocitos de madera claramente visibles, se pueden quemar. Lo digo otra vez por el tema de poder calorífico. Si son ramitas muy finas y muchas hojas y Ujú. muy húmedo, ya digo yo que no tiene mucho sentido porque no va a aportar suficiente poder calorífico para que la caldera funcione de forma estable. En la segunda imagen tenemos troncos, como decías. A esos recomiendo chipearlos. Ah, perdona, no estoy viendo las imágenes. Un momento, voy a Ah, dejar de compartir y así lo veo yo también. Un momento. ah, Ah, disculpa, no estaba no te viendo. Perdona. Ya veo. Vale, la primera imagen de la izquierda es de las podas, ¿no? Es correcto. Vale, correcto. Hombre, yo en lo que veo al principio del todo ya te diría que no, porque parece mucha hierba Ajá. ahí adelante, un poco más de fondo, un pelín más ahí Aquí al detrás fondo del... están unos No, no troncos tan muy lejos, grandes. no, detrás de la hierba directamente a 2 metros me imagino que estará, no, Ajá. antes, entre eso y la hierba, Ajá. eso tiene pinta de tener ya madera, eso sí. Es De decir, si acuerdo. tenemos esto, yo lo astillaría todo, lo mezclaría y me atrevería a confirmar que eso podría funcionar. Si la humedad no es excesiva, si esto digamos, tiene un poder calorífico más o menos decente, sí, sería posible. Y la segunda imagen, que son troncos, básicamente. Que también Sí, es eso sí, desecho por de poda. supuesto. Sin Eso, problema. eso es perfecto, eso es idóneo, de hecho. De Esa, acuerdo. esa es la fuente idónea para generar astilla, José Manuel, porque se ve que es un residuo, en el buen sentido de la palabra, pues que sobra de algún proceso industrial o forestal, y por supuesto que se puede quemar. Eso hay que astillar todo. De acuerdo. Y bueno, por último, Steven, pues ya, ya llevamos casi 1 hora 20. Y Sí. bueno, las preguntas que faltaron por contestar, se las iremos contestando por correo electrónico. Y bueno, Steven, nada más por último, ¿cómo cerraríamos este webinar? ¿Qué le dirías a la persona que tiene desechos orgánicos o biomasa? ¿Por qué debería aprovechar esta biomasa para calentar su agua? ¿O por qué debería Bueno, hacer una inversión en una caldera de biomasa? sí, también muy buena pregunta. Aquí hay varios motivos por el que merecería la pena hacer algo. Por un lado, aprovechar su propio recurso del que tiene que deshacerse de todas formas. Es un recurso que él tiene, que lo ve como un residuo y una carga, incluso una carga económica, porque alguien tiene que llevárselo y alguien tiene que De llevarlo acuerdo. al vertedero. Es decir, por un lado, se ahorra dinero ahí y aprovecha un recurso.
Por otro lado, evidentemente es el ahorro económico que es el equivalente al dejar de quemar el gas, el gasoil o el combustible fósil que esté quemando. Es decir, no tiene que comprar ese combustible, es decir, tiene ahorro por deshacerse de un combustible y por otro el de no gastar combustibles fósiles. Aparte de soft facts, por ejemplo, el de la descarbonización de su empresa, por ejemplo, que creo que es cada vez más un factor importante. Y el último punto es desligarse de combustibles fósiles, que como todos sabemos, el impuesto del carbono ha llegado, está ya integrado en los precios y va a ir Cierto. aumentando. No hemos hablado de eso, pero ese punto aplica solo sobre combustibles fósiles y va a ser a la larga mucho dinero. Ahora mismo no es tanto, pero Pero hay sí una está, escala, una curva hacia arriba pronunciada. que sí está creciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México a nivel estatal están poniendo el impuesto a las emisiones de CO2 en caso de usar gas, por ejemplo, gas natural. Y Correcto. bueno, en esta parte, Steven, pues queríamos agradecerte, también decirles a todos que, bueno, la inversión en estos tipos de equipos, bien lo sabes, que una de las preguntas que se nos pasó, la vida útil de los equipos. La vida útil de las calderas, bueno, eso depende del tipo de combustible que quememos y del mantenimiento que se dé a la caldera. Si quemamos un mal combustible muy húmedo y no de buena calidad, ya evidentemente la vida útil de la caldera va a ser menor, pues igual 20 años. Si De acuerdo. quemamos una astilla normalizada, buena y tal, puede durar hasta 30 años. Si se le hace un mantenimiento profesional a la caldera, y mantenimiento profesional, no lo hemos hablado antes, pero solo un segundo, es simplemente una vez al año, si es un uso normal, si es un combustible muy difícil, 2 o 3 veces al año por parte de una empresa especializada y autorizada para hacerlo de forma sistemática y correcta. Como lo es Electriz. Por supuesto, por Pero supuesto. bueno, No, no, Steven, así es. te agradecemos mucho el tiempo. Les recuerdo, si no tuvieron la oportunidad de ver el webinar completo, lo subimos a nuestro canal de YouTube. O si quieren más información, pues visiten nuestra página electriz.com.mx. Y bueno, pues de hoy en adelante, Steven, pues vamos a manejar las calderas, sus calderas. Y bueno, pues vamos a impulsar este tema de reducir las emisiones de CO2 y sobre todo que las empresas hagan su economía circular, que esos desechos orgánicos empiecen a verlos como no desechos, sino como parte de su economía y un combustible, tanto el tema ahorro y reducción de emisiones. De mi parte es todo. Les agradezco mucho. Steven, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un bonito viernes de quincena, por cierto. Gracias, hasta luego. Gracias, José Manuel, también a ti y también veo en nuestra colaboración muy positiva y sobre todo animar a todo el mundo que se anime por ello, que no tengan miedo, es un tema muy establecido, no es nada nuevo, no se ha inventado nada nuevo y se puede implementar muy bien aquí también en México. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego.